Bien, voy a hacer este vídeo antes que termine el año porque o sea, hoy es 30 de diciembre y acabo de ver, hace más o menos una hora, acabo de ver un programa, de un debate, una gran discusión acerca de la situación en Cuba y las perspectivas, quizás la Cuba que viene, lo que sea. Pero bueno, habían básicamente dos posiciones, una que era de este tipo de posición que está por la reforma del sistema imperante, de esta posición reformista, pero no dentro del gobierno, sino desde la oposición. Esto sería, en otras palabras, entiéndanlo como la posición de la socialdemocracia cubana, encabezada por Manuel Cuesta Morúa. Esta gente son reformistas, se piden reformas al sistema desde la oposición, repito, y bueno, por supuesto que son pro diálogo, ¿no? Y están a favor del diálogo, etcétera. Hay mucha gente que está en contra del diálogo, por supuesto. Y entonces, más o menos son las dos posiciones que están compitiendo en el momento actual. Como quiera que sea, se avisoran cambios en Cuba, que estos cambios vendrán de adentro. Es la mayor probabilidad que los cambios vengan de adentro mismo y producto de un sector reformista dentro del propio gobierno, como he dicho ya. Quiere decir que aparentemente más probabilidades tiene de consecución del fin, del objetivo, la variante reformista, puesto que obviamente si el gobierno está de acuerdo en transar, no lo va a hacer para autodestruirse, sino para conservarse, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues tendría ventaja la variante reformista y la variante del diálogo. Hasta ahora, diálogo con la oposición no ha mostrado voluntad ninguna, pero ellos no trabajan así. ¿Cómo trabajan ellos? Bueno, ellos trabajan penetrando a la oposición, identificándose con ella de mil maneras. O sea, no seamos tontos, ¿verdad? O sea, sí hay una asimilación de esta postura reformista que viene desde fuera, pero ellos lo hacen de una manera muy inteligente, claro está. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, primero déjenme comentarle una tesis que le escuché a Manuel Cuesta Morúa, ¿verdad? Sobre él plantea que se ha autodemocratizado, tiene la tesis de la autodemocratización de la sociedad cubana. Él dice que a nivel de la sociedad, prácticamente vive en una democracia. Entonces el papel de la oposición sería democratizar el Estado, puesto que ya la sociedad está democratizada. No es así, Manuel, no es así. Eso que tú estás diciendo es porque lo estás observando por dos razones fundamentales. Una, que estás observando las cosas en un nivel muy superficial, desde arriba, en la superficie le estás viendo eso, y la otra porque de alguna manera quieres justificar el papel de la oposición. Algo tiene que haber hecho la oposición, y esta es una forma que tú te has encontrado de justificarla, pero las razones no son esas, hermano. Te digo que no hay tal autodemocratización de la sociedad cubana, y menos aún como consecuencia indirecta, incluso, de la oposición. O sea, que la oposición haya, por una vía acumulativa, haya jugado algún papel que haya conducido a esta supuesta autodemocratización. Nada de eso lo hay. Ahí en la discusión alguien te habló de la sociedad civil, o tú mismo promoviste este concepto, señores. Cuba no hay sociedad civil en Cuba. La sociedad civil que hay en Cuba está diseñada por el mismo gobierno, por la misma dictadura. Esa es la sociedad civil que hay en Cuba. Por lo tanto, si en Cuba hubiera sociedad civil, hubiera espacio para realmente retar al gobierno, y estas cosas no pasarían, porque con una sociedad civil desarrollada en Cuba el 11 de julio no hubiera tenido lugar, porque hubiera sido una cosa catastrófica y de una sola salida. Pero es que no lo hay, ninguna estructura ahí de sociedad civil, nada. Eso son cosas hechas diseñadas por el propio Estado y penetradas por el Estado. El gobierno cubano mantiene y permite lo que él le da la gana, y hasta donde él le da la gana. Pero no hay ninguna libertad individual para el desarrollo de sociedades civiles, de la sociedad civil y sus estructuras y sus instituciones. Eso no existe, quítense eso de la cabeza.
Entonces, yo creo que, como dije ya, que no hay tal autodemocratización de la sociedad cubana. Eso se ve desde fuera, pero la realidad es bien otra. Es, en primer lugar, el resultado de la presión popular interna, ¿verdad? El descontento y la presión popular allá adentro, el escenario internacional, o sea, el comportamiento del escenario internacional y las propias limitaciones financieras del régimen. Esto es lo que mueve, y lo que mueve a determinados cambios que yo siempre he llamado maniobras, porque son maniobras de supervivencia del régimen, no son reformas, no son cambios. Siempre lo he dicho desde que se empezó a hablar de reforma. Después cuando Fidel estaba aún vivo, o sea, cuando terminó la época activa de Fidel y él se retiró, que llegó Raúl con un vasito de leche y se empezaron a hablar de reforma, yo lo dije, no son reformas, son maniobras de supervivencia del sistema. Ellos tienen que adaptarse a las condiciones imperantes, y es como un barco, lo están timoneando. Eso es lo que están haciendo ellos, timoneando el barco. Eso no es autodemocratización de la sociedad cubana. Es sencillamente cómo timonear el barco, cómo arreglársela con la sola para llegar al puerto, a un puerto que no existe, porque es infinito el viaje de los comunistas. ¿Entienden? Eso es lo que hay, señores. No se dejen engañar con estas cosas tan sencillas. Entonces ellos, a medida que la presión popular aumenta, ellos van manejando la cosa. Aumenta mucho, mira, meto un éxodo masivo, al carajo, ¿verdad? No puedo meter el éxodo masivo, tengo que controlarlo de otra manera. Bueno, voy a tomar otras medidas. Okay, el escenario internacional se me ha puesto hostil. Tengo que manejar la cosa, ¿verdad? No tengo dinero. Bueno, yo todo lo que voy a hacer es porque necesito billete en la mano contante y sonante. Necesito cash, ¿verdad? ¿Para qué? Para metérmelo en mi cuenta, no para otra cosa. Yo necesito cash y entonces yo voy a tomar ciertas medidas que me hagan factible la adquisición de ese dinero. Porque los americanos me piden que le pague a ellos en efectivo. Y yo tengo que gastar mucho cash ahí. Y yo necesito cash también para meterlo en mis cuentas, ¿verdad? O nosotros, los comunistas, los que dirigimos este país. Porque son unos cuantos los que están robando ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que determina las maniobras. Son maniobras de supervivencia. Olvídense qué cosa autodemocratización de la sociedad cubana, por Dios. No nos engañemos, señores. Como tampoco tratemos de ver el papel de la oposición. Ha sido bien magro ese papel. Y las cosas que han pasado en Cuba no han pasado por la influencia de la oposición. Vamos a decir la verdad. Lo que pasa en Cuba pasa sencillamente, si vamos a hablar desde el ángulo opositor, por el descontento popular. Por eso es que pasa. Ese es un factor. Yo le di 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una reforma? Una reforma, señores, es una perestroika. Eso es una reforma. No es la oposición. No es el pueblo quien debe exigirla. Porque una perestroika, que en español quiere decir reconstrucción, es justamente un socialismo reformado. Es decir, vamos a reparar, vamos a tirar un mantenimiento al socialismo para ver cuántos años más dura. Y entonces lo vamos a maquillar, le vamos a meter un poquito de cemento en los lugares que le falten. Ok, vamos a hacerle ese trabajito de restauración para que el socialismo siga caminando. Y mientras siga caminando el socialismo, señores, el pueblo va a seguir siendo hambriento, porque esa es la lógica de todo eso. Eso no va para otro lado. Entonces ustedes tienen que quitarse el socialismo de arriba, no reformarlo. Quien pide la reforma, quien va camino a la reforma, es la propia lógica del sistema. Pero el opositor no puede dedicarse a ayudar a esa gente pidiendo reforma. Si es la lógica de ellos, no la lógica de la oposición tiene que tumbar ese sistema, echarlo abajo. No reformarlo, porque lo que van a reformar es el socialismo. Olvídense de la democracia. Ustedes, si eso fuera posible, van a democratizar el socialismo. Si es que ese oxímoron pudiera ser posible, y siendo un oxímoron ya ustedes saben que no lo es. Entonces no se trata de reformar. Ahora, es verdad que como ellos tienen todo el poder y el control, bueno, pues es más lógico que el camino de la reforma esté más cerca que el camino de echar abajo el poder. Ya eso, los medios de implementación es otra discusión. La única vía de echar abajo a esa gente es tirarse para la calle, en lo que yo he denominado contenazo. Recuerden, es tirarse para la calle y no virar para la casa. Quedarse ahí hasta que ya.
Hasta que algo pase, porque se va a paralizar el país entero. Todo el mundo en la calle y se jodió la cosa. Eso dura 24 horas o 48 cuando más. O sea, esa vía es mucho más rápida. Pero hay posibilidades de implementación, de implementarla. Ahí es donde se traba el paraguas. Eso es lo que habría que definir. Porque la otra vía, la que supuestamente o aparentemente es más real, podría durar siglos, pero además no conduce a nada. Ese no es el camino que conduce al templo. Porque esa es la vía que te van a dar migajas, pero va a ser la vía del socialismo reformado. Que no le sirvió a los rusos. Los rusos aquellos se les fue la mano y hoy por hoy no tienen socialismo. Entonces, ¿cómo vamos a querer nosotros socialismo para Cuba, socialismo reformado o este tipo de perestroika? No, que señores, eso no da la cuenta. Yo no digo que no lo hagan, cada cual, es mi posición, debe hacer lo que sabe hacer y desde el lugar donde él está. Si usted, y ya le digo a cuesta, si lo que tú sabes hacer es eso, hazlo bien. Mientras lo hagas bien no hay problema. Eso es lo que tú sabes hacer. Pero no vayas a hacer lo que hizo Junior, ¿verdad? Que Junior se quiso erguir en el representante del pueblo entero, protagonizando unas marchas verbales, etcétera, etcétera. No involucra a la gente, hazlo tú con tu proyecto, ¿verdad? Pero no quieras hacerle ver, como hizo Junior, que esa es la única salida y la verdadera salida. No lo es. Cada cual haga lo que tenga que hacer. Pero el pueblo es sagrado. El cubano a pie es sagrado. Nadie pretenda adueñarse ni de sus logros, ni de situarse a la cabeza de ellos, de esa gente que salen espontáneamente y son los que pudieran en definitiva echar abajo ese régimen. Eso no debemos hacerlo. No es justo y no es lícito, ¿verdad? No es lícito. Dejen al pueblo solo, que ustedes no tienen contacto con el pueblo, no tienen poder de convocatoria, nunca lo van a movilizar. Así es que déjenlo tranquilo, no le metan ideas en la cabeza que lo que puedan entretenerlo o paralizarlo. Ese cubano a pie, ese pueblo, es una cosa que hay que entenderla como pura espontaneidad. Ellos saldrán a la calle algún día si salen y se van a tirar sin seguir a nadie. Porque la única idea clara que ellos tienen, ellos no conocen a nadie de la oposición, y la única idea clara que ellos tienen es el cambio de sistema, echar abajo esa mierda que los tiene esclavizados. Eso es lo que quiere el cubano a pie y eso es lo que debería querer la oposición también, dicho sea de paso. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaría con el socialismo, porque esta posición socialdemócrata, bueno, está bien, de los males el menor, ¿verdad? De los males el menor, pero señores, eso es socialismo, eso es socialismo. Y yo no quiero socialismo, no lo quiero ni para mí, ni lo quiero para mi pueblo, ¿verdad? Por lo menos yo. No sé lo que pensarán los demás. Y esto, aún siendo el menor de los males, sigue siendo socialismo. Todos los males de la posguerra, señores. Todos los males del periodo después de la Segunda Guerra Mundial para acá. E incluso antes. Pero bueno, para ponerlo bien claro. Antes de la guerra, no vamos a decir. Todos los males a partir del momento en que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, todos los males en Europa, en Asia y en el Caribe, o sea, a partir de aquel momento que se desencadenaron aquella guerra, obedecen, señores, al comunismo. Bueno, vamos a hablar claro, obedecen al socialismo, a sus formas estatales, ¿verdad? Porque primero empezaron con el fascismo y el nazismo. Son socialismos de Estado. Son socialismos de Estado, aquí hay una gran confusión con eso y tratan de tapar la verdad histórica. Son socialismos de Estado. Vean mi video anterior, donde hago una prueba. El tipo que está hablando ahí, que se ve claramente que es un socialista, ¿verdad? Ese tipo, señores, es Adolf Hitler, es Hitler. El que está hablando en el video mío anterior. Yo lo puse a hablar a él solo, dije, a ver, dígame quién es este hombre. Oh, más socialista que el que inventó el socialismo. Y es Hitler. Esos son formas de socialismo de Estado. Si en otro vídeo le hago la historia, por qué fueron necesarios, por qué surgieron y en respuesta a qué estos tres modelos prototípicos de socialismo de Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que les quiero decir es que los males, a partir de que se desencadena la guerra mundial, son responsabilidad
y obedecen sencillamente al socialismo y particularmente a sus formas estatales, o sea, a lo que se llama socialismo de Estado. Fueron los nazis, los fascistas que eran socialistas. ¿Ok? Y los comunistas, que son los socialistas de base marxista. Todos los males del mundo obedecen a eso, a esas tres formas de socialismo. Claramente, la socialdemocracia es una santa cuando tú la comparas con eso, ¿verdad? Pero queremos una Cuba socialista, una Cuba socialdemócrata. Hay quien dice una Cuba plural. Bueno, pero hay que ver qué tú entiendes por pluralismo. ¿Qué tú entiendes por eso? ¿Verdad? Porque no todo puede ser tolerado. Las cosas malas no se toleran, señores. No quieran cambiarle la mente a la gente. El bien y el mal existe de que el mundo es mundo y de que el hombre es hombre. Y esa diferenciación entre el bien y el mal, entiendan esto, es lo que hace a un ser racional. No lo tienen los animales, no lo tienen incluso los hombres cuando nacen. ¿Qué les parece? Y solo cuando pueden distinguir el bien y el mal como digamos, categorías éticas, es que el hombre se convierte en un ser racional. No lo es antes del momento de esa distinción. Ese es el momento antes de la mordida de la manzana. Solamente cuando Adán y Eva mordieron la manzana se convirtieron en seres racionales. Pero todo el periodo anterior no lo fueron, como no lo es un niño. Cuando está obligado o cuando el niño trata por medios no racionales de distinguir el bien del mal mediante sus figuras mitológicas, el lobo, la caperucita. Pero eso no es el bien y el mal, son figuras mitológicas con las que él se ayuda. ¿Por qué? Porque no es un ser racional todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces el mal y el bien existen. Eso es así. Y hay cosas que se toleran y cosas que no se toleran. Ahora, vamos a sentarnos aquí a nivel de la sociedad. ¿Qué vamos a tolerar? ¿Ustedes quisieran tolerar el fascismo? ¿Quisieran tolerar el nazismo? Son modelos socialistas de Estado. Y quisieran tener partidos en una democracia, partidos nazis en el poder. ¿Quién apoya eso? Entonces, ¿por qué vamos a apoyar a los partidos comunistas? Es tan sencillo como prohibirlo. Usted puede participar de toda la democracia del mundo como individuo, pero no formar un partido comunista e ir a elecciones. Porque los nazis no pueden hacerlo y los fascistas no deben hacerlo tampoco. Los tres ya han matado demasiada gente. Hay crimen de lesa humanidad bajo sobre sus hombros, que lo menos que puede hacer una democracia es ilegalizarlo. ¿Qué le parece? Por lo tanto, a Cuba le quedan dos caminos. El camino del capitalismo, camino de la derecha, porque esa es otra historia. ¿Alguien me puede explicar a mí qué cosa es la ultraderecha y la extrema derecha? ¿Ustedes saben lo que es? Ninguno de estos académicos sabe qué coño es eso. Todo es un invento para joder a sus enemigos políticos, a sus adversarios políticos. Cuando lo van a definir es una verborrea, una palabra, un descaro que no saben ni qué coño están hablando. Entonces ustedes saben qué cosa es la ultraderecha, por ejemplo. Es el nazismo. Ellos te identifican la ultraderecha con el nazismo para poder destruir a la gente de derecha. Entonces la ultraderecha son los nazis. No. Si eso es así, prohíbe a los nazis. ¿Por qué no lo hace? Prohíbe el partido nazi. Prohíbelo. Ya. Proscrito. Ilegal. Pero prohíbe también a los partidos comunistas, porque es lo mismo. E incluso mataron más gente que los nazis. Pero es lo mismo. Es una versión de socialismo de Estado. Y ellos concurrían entre ellos tres a ver cuál era la dominante. Entonces, no me identifique la extrema derecha. Usted no sabe qué coño es con los nazis, porque no es lo mismo. Y cuando tú le quitas a los nazis y a la ideología nazi, a estos teóricos de la izquierda, entonces ya ellos no saben cómo carajo van a definir la ultraizquierda. No tienen. Y la verdad es que eso que están usando, el nazismo, eso es socialismo de Estado. Así que prohíbanlo, carajo. Sí, claro que sí, prohíbanlo. Yo no quiero nazis, como tampoco quiero comunistas. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué descaro es el que estamos jugando aquí? Todo el mundo en la escena política. Tienen que ser ilegalizados los partidos fascistas, los nazistas y los comunistas. Punto. Esa es la verdadera democracia. No la democracia secuestrada, que en el fondo la dominan y la controlan justamente los socialistas.
Y esto usted cubano abra los ojos, porque no podemos, después de 60 y tantos años, y quizás llevemos 100 más en esta mierda, tenemos que darle el ejemplo al mundo de que no podemos caer en esto. Nunca más. No más socialismo. Mucho menos en su versión de socialismo de Estado, es decir, en sus versiones totalitarias. No más socialismo. Y eso es lo que es el nazismo, un socialismo de Estado totalitario. Eso es lo que es el fascismo. Y si no se lo dicen en la escuela, es porque son unos mentirosos, unos cínicos, unos hipócritas, unos descarados. Eso es lo que son. Eso es la mierda que tenemos en la escuela y en las universidades, si no le dicen la verdad. Así que les dejo esto para el año nuevo, para que abran los ojos, ¿verdad? Para que abran los ojos. Creo que ya esto se podría estirar, porque le han complicado las cosas, ¿verdad? Esto no es tan así. Empezó primero el socialismo, que era aquel socialismo utópico de Saint-Simon, ¿verdad? Y lo siguieron por ahí para allá otra gente, todos los socialistas utópicos. Esto tenía dentro, después la socialdemocracia, tenía el marxismo, o sea, el comunismo, y por supuesto, junto con el comunismo, tenía el nazismo, o tiene, como posibilidad al menos, y tiene el fascismo, ¿verdad? Después a este espectro socialista sume el socialismo del siglo XXI. Señores, todo ha sido pura mierda. Y todo con un costo político y humano y antropológico del coño de su madre, porque no hay otra palabra para decirlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Después del socialismo del siglo XXI, ese que fracasó el otro día, está ahí a la vuelta de la esquina, todavía todavía está en Venezuela. Todavía está ahí. Y en la Nicaragua y la Bolivia, esa gente que lo han imitado. Todavía está ahí. Pero ya hay otra forma de socialismo en otras áreas del mundo, que es socialismo, vamos a decirle, posmoderno, que es una especie de fusión de la izquierda con el socialismo marxista frankfurtiano y todas estas mierdas que se han inventado, que quieren venderte como valores, la ideología de género y toda la pila estupidez esa. Señores, nada de eso queremos los cubanos. Y es importante a ese pueblo explicarle, decirle la verdad y llevarlos a la verdad histórica, porque es tan complicado que hasta el internet está lleno de mierda, porque está bajo el control de ¿quién? De los socialistas, justamente. Controlan toda la información ahí, usted se pone a leer y todos son enfoques sesgados, con el socialismo por abajo, con la izquierda por abajo, en contra de la derecha. Todavía andan con la pesadilla de Donald Trump, que es lo mejor que le ha pasado a este país. Y volverá, tiene que volver, porque la razón tiene que implantarse aquí, no la irracionalidad de la locura esta. Entonces, Cuba y cubano trata de leer y leer lo que es trata de quitar la paja y trata de buscar la verdad, hermano, porque lo que vas a leer fue mierda. Yo mismo era profesor universitario, profesor titular principal, doctor en filosofía, y estaba leyendo, influenciado, siendo un tipo de derecha, antimarxista, procapitalista. Ahí en esa isla, yo leía, porque es lo único que me daban, lo único que tenía, no tenía internet en aquella época, entonces todos los libros que yo podía arañar por aquí y por allá eran de la misma izquierda de mierda esta, llena de mojones y de metatranca y de palabrerías babosa, vacía. Y toda esa estupidez yo la asumí en una mezcla, en una amalgama, en un tipo de derecha, procapitalista, anticomunista, entonces con toda la mojonera esa izquierdosa en la cabeza, que era la única fuente que tenía. Ya lo dije en otro vídeo, si no llego aquí veo lo que es la izquierda y la derecha y aprendo a distinguir la realidad de las mentiras que te meten, donde decían que el mundo se había globalizado, que las fronteras nacionales, yo mismo repetía eso, las fronteras nacionales territoriales se estaban perdiendo, que el mundo se había dibujado, que el mundo global, que la globalización, y todos los países siguen ahí, siguen con sus jefes de Estado, y eso no va a pasar nunca, porque lo que quieren globalizar el mundo son unos ladrones, unos hijos de puta lo que son. Aquí se lo dejo, y el cubano que desde allá de Cuba, que no se monte en cualquier carrito que piense que fuera de Cuba las cosas no son así como se creen desde allá adentro. Esto está lleno de trampa, ¿ya?
y den paso firme, porque Cuba no puede repetir los errores del pasado ni cargar con todo este lastre de la izquierda internacional. No podemos hacer eso más. Si queremos ser libres de verdad, libre como individuo, fíjense todo lo demás, todas las abstracciones y toda la pila de mierda esa que sean generales que no aterrizan en ningún lado. Individuos libres individualmente, porque la libertad o es individual o no es ninguna. Nos vemos y feliz año nuevo para todos ustedes. Por favor, el que les guste el vídeo, que me den like, qué sé yo, y como siempre, suscríbase y compártalo para que le llegue a la gente en Cuba, porque es para allá, ¿verdad? Nos vemos. Feliz año nuevo.